Bueno, de regreso con su programa Enterado, Samuel Guzmán está como bateador designado por Wilkin Amador, que tiene una sanción. No por dopaje, no. Nada de eso, pero tiene una sanción que se le estamos mandando a su correo. La que no está sancionada es Claudia García, que viene como siempre a darnos orientaciones de qué hacer con la salud bucal. Y hoy, si se le cayó un diente, lo perdió por X o por cualquier razón. Que de hecho, Claudia, tú sabes cómo yo soy de curiosa. Ajá. ¿Cómo tú estás? Muy bien, feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Hay gente que viene con problemas óseos, de hueso, heredados. Sí. Y que le provoca la pérdida de la dentadura. Una situación difícil, Samuel. Sí. Se te cayeron los 2 dientes de adelante. No hay forma de reírse. Pero que tú no lo puedes evitar porque es una degeneración de los huesos que heredas. Ajá. Pues en realidad es una situación que muchas veces comienza con un problema óseo, pero que se perpetúa por pocos cuidados de la salud oral. Si tienes un problema hereditario, es realmente, puede que tú lo hayas escuchado muchas veces, pero es la minoría. Algunas veces las personas creen que no, que mi papá tenía ese problema, que mi mamá también perdía los dientes, pero no necesariamente porque tenía problemas óseos, y no siempre se heredan de manera tan fácil, son la gran minoría. Para que sean problemas del metabolismo óseo, de formación de las células de los huesos, que se llaman osteoblastos, ya tiene que ser algo sindrómico, mucho más, o congénito, hereditario, pero no es la mayor parte de los casos, realmente es la minoría. Si te sucede esto, para comenzar abordando desde este punto de vista, sí se puede todavía hacer algo, no es que tú simplemente ya estás condenado, exacto, estás condenado, sino que hay medidas que ayudan a que se disminuya el daño o que se pueda contrarrestar en el caso de que el daño ya esté instaurado. Comenzando por las medidas más básicas de higiene oral, teniendo una higiene oral muy cuidadosa, haciendo el cepillado mínimo por 2 o 3 minutos cada día, cada vez que comas, utilizando tu hilo dental, visitando al odontólogo para hacer tratamientos especializados para el hueso, que sí lo existen. Eso después que se cae la pieza. Antes, la pierdes. De eso yo estoy hablando así como un abordaje de que si en verdad tienes un problema óseo hereditario, que no está todo perdido. Un mecanismo preventivo. Correcto. E incluso de tratamiento, en caso de que ya hayas perdido o no. La mayor parte de los casos, sin embargo, si es cuando pierdes un diente, es porque en ese momento particular tuvo una caries dental que no se trabajó a tiempo, o muchas veces también puede ser incluso por ignorancia del momento de hasta el propio dentista, que cuando los tiempos de mi abuelita, incluso de mis padres, que iban al odontólogo, no era tan común, lamentablemente, en ese momento, aunque se preocuparan. Y cuando iban al odontólogo del pueblo, que casi siempre eran pueblos, mi familia, por ejemplo, es de parte de madre es del este y de parte de mi papá es del norte. Y casi siempre era un pueblecito o ir al pueblo más cercano. Imagínense mi papá, de un campo de Esperanza. Mi papá se realizó muchísimo. Ahora mismo es profesor de la UAS, pero porque él quiso y se echó para adelante. Pero es un campo de esperanza que para ir al odontólogo o al médico es salir del campo para una parte más clara del otro campo. Sí. Era de Esperanza a Mao. Un trayecto, me imagino. Exacto. Entonces, en esos momentos, que es una realidad de muchos dominicanos, muy común, que lo vemos en la consulta, que era así, pues se extraía la pieza dental, ella tiene una caries, bueno, aquí no tenemos el mecanismo para corregirla, vamos a extraer esa pieza. Entonces, muchos de nuestros padres han perdido piezas dentales de esa manera, de esa generación. ¿Qué sucede entonces cuando nosotros perdemos por cualquier razón una pieza dental, pero no la sustituimos al momento? Pues por eso mencionaba que a veces tú comienzas con un problema del hueso y eso te provoca pérdida de dientes, o la mayor parte del tiempo pierdes dientes y eso te provoca problemas del hueso. Es al revés. Todos los dientes, si nosotros nos vemos en un espejo, tienen un contacto unos con otros, están un diente al lado de otro. Y eso es importante. Todo en el cuerpo está perfectamente calculado. Dios nos hizo muy bien.
Si yo parto entonces ese contacto, ese toque de un diente con otro, siempre los dientes vecinos, los que están al lado o los que están delante y detrás, van a buscar ese contacto. Y la forma en que lo buscan es inclinándose. Hay un espacio porque faltó un diente, entonces comienzan a inclinarse hacia ese espacio. Inmediatamente los dientes se inclinan, se están moviendo, pues recordemos que nosotros mordemos con los dientes de arriba, con los dientes de abajo. Si me falta un diente y los dientes de al lado se me movieron hacia el espacio vacío, significa que el de arriba tampoco tiene su contacto. Por lo tanto, igual comienza, en el caso, estoy hablando de un diente de abajo que se perdió, claro, comienza a bajar. Y yo tenía un tío, yo recuerdo que cuando yo era estudiante, de manera muy jocosa, él me decía, Claudia, yo veo que un diente me está poniendo más grande, esa muela está creciendo. Ay. Pero realmente es que iba bajando, entonces visualmente se observa más larga, pero es que esa parte que debería haber estado dentro del hueso, dentro de la encía, protegida, comienza a descender porque no tiene contacto abajo y se ve el diente más grande, entonces se llama contacto prematuro. Muchos pacientes pueden comenzar a sentir de que al morder siente que muerde primero de ese lado que del otro lado. Y eso provoca dolor y tensiones a todo alrededor. Vuelvo y digo, o sea, todo está en el cuerpo muy bien hecho, de una manera que funcione correctamente si el engranaje está de la manera adecuada. ¿Qué pasa entonces si ya tengo esa situación? Ya tengo mis dientes de abajo, están inclinados hacia donde se extrajo la muelita. Ahí es más complicado el proceso, ya me imagino. Ya se va, mientras más tiempo pasa cuando perdemos un diente, mientras más tiempo pasa antes de reponerlo, pues más consecuencias se van derivando de esa pérdida. ¿En qué tiempo, doctora, se puede producir ese desplazamiento tras la pérdida de una pieza dental? Depende mucho de la edad del paciente, o sea, del momento que se extrajo esa pieza. Digamos que se extrajo en el momento de la adolescencia. Muy comúnmente va a ocurrir más rápidos los cambios, porque todavía hay metabolismo óseo más activo, porque aún puede que estemos en un proceso de recambio dentario, de que falten dientes por erupcionar. Todavía a los 14 años, si tenemos la dentición un poquito atrasada, puede que el segundo molar esté en proceso de erupción. Hay casos que es así. O el tercer molar, que normalmente erupciona a los 17, comienza a erupcionar 17, 18 años y completa su formación a los 21, 25, pues comienza a hacer presión hacia la zona donde se perdió el diente. Por lo tanto, es más rápido el cambio. Puede que en cuestión de 6, 7, 8 meses, en esa edad pueda darse. Ya un paciente más adulto, puede que todavía pasen 2 años antes de que esto suceda. Pero así se quedan cambios mínimos porque no pasa de la noche a la mañana. Es ligeros milímetros que van moviéndose hasta que tú lo ves. Ya cuando lo vemos es observable, es porque ya pasó tiempo, porque ya sucedió. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo tengo ese problema, cuando tengo dientes desplazados hacia la zona donde se extrajo, o tengo dientes que del lado contrario que han ido hacia esa zona, provocando que muerda primero ahí, pues comienzo a provocar daños por, llamamos trauma dental, porque es como esa palabra tan fuerte, trauma dental, sí. Yo digo así, exagerando la R, porque justamente quiero que estamos en radio, que suene con la gravedad que es. Cada vez que estoy mordiendo ahí, entonces estoy transmitiendo fuerza a ese diente, y la fuerza que se transmite va al hueso, y ahí comienza el diente a aflojarse, porque estoy ejerciéndole e inflamando la zona. Y no he mencionado todavía los problemas que va a derivarse desde el día 1 que se extraen las piezas, que comienzo a comer y la comida se acumula en las zonas donde tenga más retención. Si ya yo tengo unos dientes que comenzaron a moverse esa zona, pues la comida va a acumularse más en esa zona porque tiene nichos, tiene trechos. Imagínense una pared de ladrillos, de esos ladrillos bloccalados que tienen varios orificios, pues es mucho más fácil que si viene y un lodazal se quede acumulado a que si fuera una pared lisa, claro, o sin orificios. Claro. Lo mismo pasa, o sea, tengo más zonas, más nichos donde puedo acumular comida, y si lo asumo a esto de que no tengo una higiene correctamente realizada, pues las caries dentales entran en esas zonas entre un diente y otro que ya ha sido desplazado. Y las bacterias hacen que se inflamen las encías, que se pierda hueso, que el paciente entonces comience a masticar del otro lado donde no ha perdido piezas o que ha perdido menos piezas, en el caso que sean varias,
Y no solamente la tensión ya está transmitiéndose a los dientes de la zona, sino ya a toda la musculatura y la osamenta, porque estoy haciendo una masticación unilateral, provocando entonces que se desarrolle más un lado que otro. Eso le iba a decir, doctora. Entonces, cuando la persona utiliza un solo lado de la boca para masticar, para comer, se pudiera dar una alteración de ese lado del cuerpo, ¿verdad? Correcto. Y va derivando ya a otras áreas más grandes. Como todo comienza con un diente, siempre es así. Comienza pequeño y se va agrandando. Comenzó con un diente pequeño, un diente que se extrajo, y en el ejemplo que estábamos dando es en inferior, a la parte de abajo. Y ya cuando comienza a masticar solamente de un solo lado, pues la articulación de la mandíbula, se llama articulación temporomandibular. Si vamos a las sienes para sentirla, nos ponemos las manos en las sienes y nos desplazamos un poquito hacia atrás, justo delante del oído. Esa articulación de aquí nosotros la vamos a sentir con los deditos. Esa articulación es bien compleja, bien bonita desde el punto de vista anatómico, porque es la única articulación del cuerpo que es al mismo tiempo abre el lado derecho que el lado izquierdo. Al mismo tiempo, cuando abrimos la boca, los dos lados abren al mismo tiempo. No pasa lo mismo con el codo, con la muñeca, con la rodilla, etc. Entonces, como es al mismo tiempo que abre, debe ser coordinada bilateralmente, simétricamente, lo ideal. Pero cuando yo comienzo a hacer presión de un solo lado, pues esta articulación se altera. Y muchos pacientes que llegan a la consulta del neurólogo, a la consulta del terapeuta, del fisioterapeuta o del ortopeda, con dolores de cabeza, de cuello, de hombro, no es un problema de esa zona, sino de la articulación temporomandibular, porque se deriva este dolor de cabeza constante y pudo haber comenzado con la pérdida de un diente. Doctora, porque hay gente que perdió una, dos, varias piezas y tiene el deseo, está consciente de que los daños que pudiera sufrir y tiene la voluntad del deseo de recuperar o de cambiar o de insertarse nuevas piezas, pero se topa de frente con el tema del precio, del costo de esas piezas, y además del costo pudiera tener las dudas de qué pieza o el material de qué pieza le conviene más. ¿Qué recomendaciones en esos casos? Todo caso es bien particular. ¿Por qué son tan caras las piezas? Realmente va a depender de muchas cosas. Primero, lo relativo de que hablamos de que algo puede ser costoso o no. Mucho más costoso es todas esas consecuencias que yo relaté. Mucho más en dolor, en tiempo y en dinero también. De verdad, tengo pacientes que han gastado un dineral en terapia y al final era algo de la articulación provocado por pérdidas dentarias. Y eso es mucho más costoso y ya tuvo que pagarlo. De haber realizado desde el inicio la sustitución de la pieza que faltaba, de verdad iba a ahorrar mucho más dinero, va a ser mucho menos costoso. Entonces, eso va a ser muy relativo. Pero también, como mencionabas, los materiales dentales han tenido una gran evolución y esto va a ser aconsejado por el dentista, por el odontólogo, en este caso preferiblemente que sea un especialista en rehabilitación bucal o en prótesis, que son los que sustituyen las piezas dentales. Los odontólogos tenemos varias especialidades y siempre, igual que los médicos, nunca es bueno ir a un cardiólogo si tú tienes un problema del riñón. Claro. Entonces, es lo ideal, un consejo es ir al especialista de esa área. Y va a ser también al final menos costoso si vamos al especialista, porque probablemente lo va a hacer con un criterio de esa área. Alguien que trabaja todos los días eso va a ser mucho más diligente, preciso para tratar la causa, la etiología y la corrección de la misma. Entonces eso también ayuda a ahorrar dinero y tiempo. Y otro consejo es entonces elegir el material correcto dependiendo de cuáles piezas se han perdido, si es una sola, incluso de la edad del paciente, si tiene hábitos el paciente que aprieta los dientes. Entonces debe ir corrigiendo estos malos hábitos al mismo tiempo que se hace la rehabilitación o de ser posible incluso antes. También va a ayudar a que tenga más tiempo con su rehabilitación en la boca, que gaste menos dinero porque invirtió una sola vez y que se resuelvan otros problemas que no son necesariamente el primero que te viene a la cabeza. Te perdió una pieza dentaria, a lo mejor tú no te dabas cuenta que apretabas los dientes,
pero al mismo tiempo que estamos trabajando esto, el corregir el apretamiento va a ayudar que pierdas otra, tal vez. Los dientes, los frontales, son los que te dan la presencia, se puede decir. Ajá. Las piezas de las muelas están por ahí ocultas y si pierdo una quizás ni le pongo atención a reemplazarla. ¿Es oportuno también, es atinado si pierdo una muela, reemplazarla, sustituir? Absolutamente, pero absolutamente, porque si solamente nos enfocamos en lo que se ve, es como decir, me gusta siempre poner ejemplos llanos, en especial para los que nos escuchan. Es como que en mi casa yo tengo una inundación en la parte, pero yo solamente voy a sacar el agua de la galería. Pues se me van a dañar todos los muebles, o sea, yo no voy a poder vivir claro, allá adentro. Claro. Aunque solamente lo sepa usted. Exactamente, aunque la gente piense que la galería está seca. Entonces, claro, absolutamente. Todas esas consecuencias que estábamos comentando se dan en cualquier pieza que se pierda. O sea, el dolor tú lo vas a seguir sintiendo, el pérdida del hueso, la acumulación de comida, las bacterias que van la afluencia de bacterias a la zona, en todas las piezas dentarias que perdamos. Y de hecho, de manera especial, de manera más acentuada, si la pieza es posterior. Son piezas, si nos vemos en un espejito, si pueden hacer ese ejercicio, lo que están escuchándonos desde casa o del carro, y ven en el espejo, las piezas de atrás son más anchas, son más gruesas. Por lo tanto, es un espacio más grande el que va a dejar vacío. Y si seguimos esa misma lógica, va a ser mayor inclinación de los dientes al lado que va a provocar, por lo tanto va a ser exponencial el resto de las consecuencias que hablábamos. Entonces, sí, todas las piezas dentarias deben ser sustituidas, en especial las posteriores. ¿Hay algún alimento? Terminamos, una última preguntita ya. ¿Hay algún alimento, bebida o comida que lleven a maltratar, deteriorar, dañar las piezas dentales por encima de otras prácticas alimenticias? Sí, es una buena pregunta porque no todo el mundo está consciente de eso. De hecho, todos los alimentos que sean pegajosos y que sean pastosos, y por encima si son azucarados, que generalmente el que son pegajosos, pastosos son azucarados, tienen mucho mayor potencial cariogénico. Cariogénico es de producir caries, la enfermedad que desgasta y daña los dientes. Entonces, lo ideal es evitar ese tipo de alimentos, evitar por salud general todo lo que son alimentos ultraprocesados, para nuestra salud, para nuestro colesterol, etcétera. Pero para los dientes también. Entonces, la otra recomendación es siempre, aunque el alimento no sea azucarado y pastoso y pegajoso, pues cepillarnos cada vez que después de cada comida. Y eso evita, es barato, es asequible, es fácil y nos evita cualquier problema. ¿Usted tiene redes, doctora? Si las tiene, dígalas ahora. Estamos en Martich y Pepén. Entonces, es un placer siempre compartir con todos ustedes como cada sábado al mes, y Martich y Pepén está en Plaza Naco, 809-683-2254. Pues agradecemos a la doctora Claudia García Pepén, ortodoncista, como ya he dicho, de odontología especializada Martich y Pepén, por su tiempo de calidad con nosotros. Gracias a ustedes, feliz día.